Hace 2 domingos mencionaba el propósito principal por el cual Dios nos creó. ¿Recuerdan? Es llegar a ser adoradores, que le adoran en espíritu y en verdad, que deleitan su corazón, que trae gozo al Señor, y eso es un llamamiento eterno. Que donde quiera que estemos en toda la eternidad, somos un vaso que adora, que da gloria a Dios y que le trae regocijo a Él. Amén. Y eso no lo vamos a poder lograr fabricándolo nosotros. Fue algo de lo que mencionamos hace 2 domingos. No lo podemos fabricar, sino eso es, hermanos, dejando que el Espíritu Santo forme en nosotros la imagen y semejanza de Dios nuevamente. Y eso solo se logra, y el Espíritu lo logra a través de Jesucristo, ¿verdad? Por eso mencionamos Pablo diciendo: hermanos, vuelvo a tener por vosotros dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque esa es la meta. Si no llegamos a esa meta, habremos fallado, habremos quedado cortos del propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? Y qué triste es eso, ¿verdad? Qué triste es eso. Cuando la esposa hace un platillo delicioso con todo su amor y con todo su esmero para el deleite del esposo, llega el esposo y dice: ay, no tengo hambre, ¿verdad? Eso es feo, ¿no? El propósito por el cual ella hizo eso era, o sea, hermanos, Dios nos hizo con un propósito y queremos alcanzarlo. Amén. Pero ese es un propósito eterno y final. Pero también queremos ver en esta tarde, hermanos, que hay propósitos a corto plazo o propósitos para esta vida, donde estamos ahorita nosotros cruzando un desierto y esperando el día de la redención, donde este cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo inmortal. Es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces, pero mientras llega ese día, hay para cada uno de nosotros propósitos en Dios para con cada uno de nosotros. Cómo Dios ha planificado y ha decidido que nosotros vamos a participar en su plan eterno. Amén. ¿Dónde es donde encajamos ahí en su plan eterno? Como un rompecabezas, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos una piececita. Y es tan frustrante, ¿verdad? Cuando uno compra un rompecabezas grande y lo arma y al final falta una pieza. Eso es feo. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Y uno busca bajo la mesa, estuvimos aquí, pero ¿quién lo agarró? Y ha habido veces que nunca apareció la pieza y se siente feo. Entonces, hermanos, como esas piececitas, cada uno de nosotros somos una piececita en el plan eterno de Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra posición en ese gran plan de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra participación? Dios lo sabe. Algunos de nosotros tal vez alguien tiene una idea, pero el que sabe exactamente cuál va a ser tu participación, en qué momento va a ser, eso es muy importante, es tratar de verlo, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Amén. Entonces no perdamos la esperanza y cada día podamos vivir con esa visión. Es lo que queremos entender en esta tarde. Amén. Somos instrumentos de Dios. En ese plan que Dios tiene para la humanidad y un plan eterno, Dios utiliza sus instrumentos, ¿verdad? Como cualquier trabajador, un carpintero, hablando de Jesús, ¿verdad? Un carpintero, hablando de un mecánico, tiene sus herramientas. Y habrá herramientas donde casi nunca las toca, pero llega el momento en que va a necesitar esa herramienta, ¿verdad? Y que como herramientas nosotros el día que Él nos necesite, estemos listos y estemos en ese lugar, ¿verdad? Y no que Él sabe que ahí está, aquí te dejé, ¿qué pasó? Ya no estás ahí, cuando te necesitaba, ya no estabas ahí. Qué triste va a ser eso, ¿no? Por eso, hermanos, entonces es que Romanos nos menciona, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien, porque todo tiene que ver con un plan de Dios en su
soberanía y en su omnisciencia, Él tiene todo listo. Todo está en su lugar. No hay nada sorprendente para Dios y tampoco debe serlo para nosotros. Por eso es que debemos estar conformes de dónde nacimos, en qué época nacimos, si nacimos en un hogar pobre, un hogar con abundancia, si hemos llevado una vida más o menos tranquila o hemos llevado una vida llena de situaciones difíciles, problemas, tal vez sin padres, o tal vez sin dinero, o tal vez con enemigos o enfermedades, etcétera. Debemos estar conformes, porque sabemos que aquel que murió por nosotros, que estábamos cantando ahorita, sabe por qué Él permitió todas esas circunstancias en nuestra vida. Amén. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, hablando, el Señor le habla a Ananías, cuando Saulo de Tarso encontró al Señor camino a Damasco y quedó ciego y lo llevaron así de la mano a una casa ahí en Damasco. Entonces el Señor se le manifiesta a Ananías, su siervo, y le dice: quiero que vayas a tal lugar. Le da la dirección, ¿verdad? Le manda la location, se dice, ¿no? Y entonces le dice: vas a ir a ese lugar y vas a orar por Saulo de Tarso. Y Ananías, el Señor le dice: pero ese hombre, yo he oído que es un malvado, anda matándonos, persiguiendo a los cristianos, tus hijos. Y el Señor le responde esto a Ananías en el verso 15 del capítulo 9 de Hechos: ve, le dijo el Señor, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Amén. Un instrumento escogido me es. Y hermanos, todos nosotros somos instrumentos escogidos de Dios. Lo cierto es que la Biblia normalmente nos menciona los ejemplos de personajes importantes, ¿verdad? Imagínense que el Señor nos mostrara, tuviera que escribir un libro donde está la historia y todas las circunstancias de cada instrumento que Él ha utilizado. Es imposible para nosotros eso, ¿verdad? Sería demasiada información, imagínense. Cada vida, con todo lo que ha pasado en tu vida, Dios lo tenía bien planificado para el momento de utilizarte a ti como un instrumento. Por eso es que la Biblia nos menciona por lo general los más importantes, ¿verdad? Como este caso que acabo de leer, el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero hay otros instrumentos que tuvieron que ver, ¿verdad? Como aquel sobrino de Pablo, ¿verdad? Que llegó a la cárcel y de puro casualidad el sobrino de Pablo escuchó que los judíos estaban planeando matar a Pablo, ¿verdad? Y gracias a eso, este muchacho fue y se lo fue a decir al jefe del ejército allí, de los romanos, y pudieron guardar a Pablo y no lo mataron, ¿verdad? O sea, imagínense, el instrumento escogido por Dios, Pablo, fue salvado en ese momento por este muchacho. Él fue un instrumento en ese momento. Es así como lo encontramos en la Biblia, esos ejemplos, ¿verdad? Hay otro ejemplo en Génesis 37, donde recuerda usted que Jacob le dice a su hijo José, le dice: ve a ver cómo están tus hermanos, porque sus hermanos a veces hacían cosas, se portaban mal, ¿verdad? Se portaban mal muchas veces, y José todo el tiempo le decía a su papá, fulano, Isaacar dijo esto, Zabulón hizo esto, lo otro, y mantenía informado a Jacob. Entonces Jacob le dice: ve a Siquem, porque tus hermanos se fueron para allá a apacentar las ovejas, y a saber, ya no vinieron. Entonces José se va para Siquem a buscar a sus hermanos y no los encuentra, no están en Siquem. Pero dice entonces en el verso 15 del capítulo 37 de Génesis: y lo halló un hombre, dice. Imagínense, ahí en el campo, ¿verdad? Lo halló un hombre, qué casualidad, ¿no? Un hombre andando, estaba ahí José errante por el campo. O sea, andaba él en el campo, José, y el hombre lo ve a José, y el hombre le pregunta: ¿qué buscas?, le dice. ¿Verdad? Qué metiche, ¿no? ¿Qué le importa?
No, ese hombre es una pieza importante ahí en toda la historia bíblica, hasta nuestros días, ¿verdad? Nos afecta ese evento. ¿Qué buscas?, le dice. Y José le respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y el hombre le dice: a saber, ¿verdad? No, imagínese, así de la nada, el hombre le responde: ya se fueron de aquí, le dijo. Yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Entonces ese hombre, por pura casualidad, ¿verdad?, estaba ahí cuando los hermanos de José dijeron: vámonos para Dotán. Y por pura casualidad, en todo el campo allí en Siquem, encontró a José y se le ocurrió preguntarle: ¿qué andas buscando? Y etcétera, etcétera. Un instrumento. Amén. Pero vemos, hermanos, entonces, que ese instrumento, como un eslabón en una cadena, ¿verdad? No hay un eslabón en la cadena que sea inútil, ¿verdad? Porque con un eslabón que se rompa, la cadena se separa. Todos los eslabones en una cadena son importantes. Y el Señor quiere mostrarnos a nosotros y quiere que nosotros veamos eso, que cada uno de nosotros somos eslabones en un plan eterno de Dios, en un plan divino. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo, porque solo con nuestra razón no vamos a poder captar cuál es mi participación en esto, ¿verdad? Amén. Estamos acostumbrados a tomar decisiones solo con la cabeza, ¿verdad? Voy a ponerme a estudiar, vamos a ver qué me gusta. ¿Por qué no le preguntas: Señor, ¿quieres que estudie? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Para qué voy a ser útil, pues? ¿Verdad? Amén. Necesitamos preguntarle al Señor eso, hermanos. Es muy importante señalar esa importancia, ¿verdad? Que cuando el Señor nos muestre más o menos la dirección por donde debemos ir, algo muy importante que quiero señalar es que necesitamos tener un corazón recto, ¿verdad?, y correcto, sin motivos equivocados. Porque muchas veces sí, Dios puede decirnos qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Tal vez en una profecía. Tal vez en una profecía el Señor te habla y te dice: yo quiero, hijo mío, que llegues, que hagas esto. O yo te he llamado porque quiero hacer de ti esto otro. Pero del llamamiento al cumplimiento hay un trecho largo, donde es peligroso que nosotros metamos nuestra humanidad, nuestra razón, nuestra lógica. Debemos dejar que el Señor lo haga. Eso lo vemos en la Biblia bastantes veces. Uno de los ejemplos aquí que pensaba yo es el viernes hablábamos de Elías en la cueva, ¿recuerdan? ¿Vieron ustedes la cueva que hay ahí en el monte Sinaí? Bueno, pues Elías estando en la cueva, cuando el Señor se le manifiesta a Elías, le dice el Señor a Elías, Elías le dice, ya tu tiempo como profeta está terminando, así que yo quiero que vayas y unjas a Eliseo por profeta en lugar tuya. Eliseo va a sustituirte. Y también quiero que unjas a Hazael como rey de Siria y también unjas a Jehú como rey de Israel. O sea, son llamamientos. El Señor está diciéndole a Elías que en Siria el que va a llegar a ser rey va a ser Hazael, el que en el reino del norte, Israel, el que iba a llegar a ser rey era Jehú. El Señor estaba llamándolo para que fuera rey ahí. Y a Eliseo como profeta después, siguiéndolo después de Elías, los pasos de Elías, ¿verdad? Ahí entonces en esa historia en la Biblia, en el libro de Reyes, encontramos que Eliseo efectivamente fue ungido como profeta y Eliseo fue fiel. Él no se sublevó, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Saber Eliseo que ahora Dios lo estaba llamando para tomar el lugar de Elías, ¿verdad? Hubiera sido muy normal en el contexto humano, ¿verdad?,
que entonces Eliseo se hubiera preocupado, entonces entonces no soy yo cualquier cosa, y hubiera empezado a ver de menos a Elías. Ahora quítate pues, porque ya, ¿y qué estás haciendo aquí? Ahora ya me llamaron a mí. No, Eliseo fue sumiso, obediente, hasta el final, hasta que Elías se fue, hasta que Dios se lo llevó. Amén. No vemos en Eliseo un sublevamiento ni un llenarse de orgullo, sino él se mantuvo sumiso, obediente y esperando. Es lo importante, esperando el tiempo del Señor, ¿verdad? Esperando el tiempo del Señor. Amén. Pero no fue lo mismo con Asael ni con Jehú, ¿verdad? Solo quiero leer algunos pasajes rápido, solo para que miremos, hermanos, qué corazones, ¿verdad? Dice la Biblia que entonces Eliseo fue el que fue a hablarle a Asael. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 8. Sucedió allí que el que enfermó fue el rey de Siria, en el capítulo 8 de Reyes, de Segunda de Reyes. El rey de Siria enfermó y le dijo a su siervo Asael: ve y consulta a Jehová con el profeta si voy a sanar de esta enfermedad o me voy a morir, ¿qué va a pasar? Entonces Asael llega con Eliseo y le pregunta que su amo, el rey de Siria, está enfermo. Entonces Eliseo en el verso 10 le dice: ve, dile al rey, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Sí capta, ¿verdad? Eliseo está enfrente de Asael, el que está a punto de decirle que él va a ser rey de Siria, ¿verdad? Pero todavía no es rey, solo es un siervo. Pero Eliseo se le queda viendo a los ojos a Asael, hasta que Asael se puso, ¿cómo decimos nosotros? Se ruborizó, dice aquí, ¿verdad? Se sintió como avergonzado, como, no sé. Y entonces sigue diciendo ahí que cuando eso pasó, entonces Eliseo empezó a llorar. El varón de Dios lloró. Entonces, verso 12, le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus hijos, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño, Asael, ¿verdad? Tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, el rey, y murió. Y reinó Asael en su lugar. Amén. Aquí es un ejemplo claro, ¿verdad? De cuando Dios le dice a alguien: yo quiero hacer de ti esto, quiero que tú llegues a hacer esto otro, como Abraham, ¿verdad? Vas a ser padre de multitudes. Y cuando Sara le dijo: ¿por qué no tomas a Agar? Bueno, rapidito dijo a Abraham: pues entonces esta es la oportunidad, ¿verdad? Sin esperar en Dios. Igual aquí, entonces tú vas a ser rey de Israel, y la primera oportunidad que tuvo, mató al rey para él quedarse en su lugar, ¿verdad? Sin esperar. Dios dijo que yo voy a esto, a obtener esto, llegar a hacer esto otro, pues voy a esperar. Voy a esperar. Aunque sea un perro, como dice aquí a él mismo, ¿verdad? Él dice: pero si yo soy un perro, ¿por qué no se quedó como perro, verdad? Esperando hasta que el Señor levantara a ese perro a una posición elevada, que Dios lo hiciera. No, él lo hizo con sus propias manos. Lo mismo fue con Jehú, que es otro a quien el Señor le dijo a Elías que iba a ser rey de Israel, ¿verdad? Jehú también, hermanos, el Señor lo llama para que cumpla. El llamamiento de Jehú era ser un instrumento de Dios para cumplir las palabras que Dios había decretado contra Acab y su familia por el pecado de Acab, ¿verdad?
Toda la familia de Acab iba a ser raída por los pecados de Acab. ¿Recuerdan ustedes? Acab mató a Nabot, aquel de la viña, por quitarle la viña, ¿verdad? Lo mató Jezabel, etcétera. Bueno, esa historia. Entonces el Señor, para cumplir el juicio que él había decretado contra Acab y toda su familia, levantó un instrumento, Jehú, y lo iba a poner como rey de Israel, a Jehú. Eso lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 10. Perdón, vamos a ver, ¿dónde está eso? Yo creo que no lo apunté. Bueno, sí, aquí está, 2 de Reyes, capítulo 9, verso 6. Eliseo entonces manda a un profeta, a uno de los hijos de los profetas, un muchacho tal vez, ¿verdad? Y le dice, vas a ir a buscar a Jehú y le vas a decir esto y esto y esto y esto y esto. Y lo vas a ungir como rey sobre Israel. Entonces el verso 6 del capítulo 9 de 2 de Reyes dice que ese muchacho se levantó y entró en la casa donde estaba Jehú, ¿verdad? Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat y como la casa de Baasa hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Ese fue el profeta que le fue a decir eso a Jehú, ¿verdad? Y Jehú se quedó así. Porque el profeta lo ungió con aceite, le dijo eso y se salió corriendo, porque esas eran las órdenes que llevaba ese muchacho, ¿verdad? Entonces Jehú estaba en shock, ¿verdad? Y le preguntan los demás que estaban ahí con él, le dijeron, ¿y qué fue lo que te dijo ese hombre? Y dijo, me dijo esto y esto y esto y esto. Y inmediatamente se quitaron sus mantos y lo empezaron a decir, tú eres el rey. Y él lo agarró, ¿verdad? Para sí. Y dijo, sí, yo soy el rey. Y empezó, en ese tiempo, ¿verdad? Ya estaba reinando en el reino del norte, estaba Joram, hijo de Acab. Y en el reino del sur estaba reinando Ocosías. Muy lindo ese rey, ¿verdad? Ocosías era hijo de Atalía. ¿Recuerdan ustedes esa historia o no? Atalía era hija de Jezabel. Y Atalía ahora se había casado con Ocosías, el hijo de Josafat, y estaba reinando en el reino del sur. O sea que era como dijéramos, la administración, ¿verdad?, del momento en Israel, tanto en el norte como en el sur. Era una administración perversa, ¿verdad? Los dos reyes eran perversos, tanto Joram como Ocosías. Era maldad por todos lados, ¿verdad? Idolatría por todos lados. No apreciaban nada y habían desechado las cosas de Dios, etcétera. Entonces por eso es que Dios levanta a Jehú. Y Jehú se levanta y hace paso por paso. Usted puede leer después la historia porque es bien emocionante y bien tremenda. Porque Jehú, paso por paso, un instrumento, pero bien preciso, cumpliendo estas profecías, ¿verdad? Amén. Cada profecía se cumplió. Hasta eso de Jezabel, que se la comieron los perros, sucedió también. Y llama la atención que en esa historia de lo que hizo Jehú, siempre decía varias veces, y lo hizo conforme a la palabra de Jehová. O sea, era un instrumento que estaba haciendo las cosas conforme a la palabra que Jehová había hablado a través de su siervo Elías. Amén. Y hasta hizo algo de más, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan de Jehú, que cuando ya mató a todos estos, mató a los reyes, al rey del sur, Ocosías, mató a Joram, mató a Jezabel, mató a los hijos de Ocosías, mató a un montón, porque la idea era de Dios, era raer todos, no iba a quedar ni un solo varón, dijo Dios, ¿verdad? Que todavía al final Jehú hace un llamamiento, ¿verdad? Vengan todos los que quieren adorar a Baal, dijo, ¿verdad? Vamos a hacer una celebración para Baal.
pero que vengan todos los sacerdotes, todos, que no quede nadie. Si alguien no viene y queda afuera, lo vamos a matar. Así que entonces el templo de Baal se llenó de todos los seguidores de Baal. Y ya que estaban todos adentro, Jehú había dado la orden de que cerraran las puertas y los mataran a todos, ¿verdad? O sea, Jehú estaba limpiando un vaso de juicio y de ira, era Jehú, ¿verdad? Todo se mira muy bonito, ¿no, hermanos? Pero Segunda de Reyes 10:29 dice, después de todo eso, Segunda de Reyes 10:29 dice, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Amén. O sea que, hermanos, Romanos habla de eso, ¿verdad? Instrumentos de honra y instrumentos de deshonra. ¿Qué quieres ser tú? ¿Un instrumento que honre al Señor o un instrumento que traiga deshonra? Aunque hagas algo que aparentemente es lo correcto, como Jehú, ¿verdad? Pero hermanos, pidamos al Señor la gracia de poder entender cuál es nuestro llamamiento, para qué el Señor nos ha escogido, y esperemos que Dios lo haga, lo cumpla en nuestras vidas, no lo hagamos nosotros. David es un ejemplo de eso, ¿verdad? David fue ungido rey por Samuel. David sabía, y mucha gente sabía, que David era el ungido, que Dios había decidido que iba a tomar el lugar de Saúl. Pero Saúl no se quería quitar del lugar, y David tampoco hizo nada por quitarlo. Ni David hizo nada por ponerse él como rey. Dios ya me ungió, así que ¿quiénes están conmigo? No, David esperó y esperó el tiempo de Dios hasta que llegó el momento, ¿verdad? En que el Señor quitó a Saúl y David pudo tomar el lugar que el Señor había decidido para él. Amén. Pero a José lo dejamos en Dotán, ¿verdad? Regresemos ahí con José en Dotán. Porque ahí en Dotán, para José empezó un periodo en su vida cuesta abajo, ¿verdad? Al valle, a una prueba en su vida difícil, años. Ahora iba a empezar ahí en Dotán años de sufrimiento, de dudas, de cosas que él no entendía por qué estaban pasando. Años en los que usted ya lo sabe, no vamos a verlo porque nos va a tomar mucho tiempo, pero ya sabemos todo lo que José sufrió, ¿verdad? Desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo, él gritaba por favor, ¿por qué me están haciendo esto? Pero ya lo habían vendido y los que lo compraron, ya se imagina usted cómo trataba a alguien, a un esclavo, ¿verdad? Como su propiedad. Cállese, deje de estar gritando. Y él les gritaba a sus hermanos. Por eso la Biblia dice que eso lo vemos ahí después en el relato, que ellos les quedó grabado la angustia de su hermano José cuando iba siendo llevado en la caravana de los ismaelitas que lo compraron. Esos hermanos vivieron también un infierno, ¿verdad? Por años no le dijeron a su papá lo que había sucedido, nunca nadie reveló la verdad, pero vivían en sus corazones con esa angustia y no se les borraba ese evento de su hermano, con qué angustia les clamaba, ¿verdad? Que por qué le estaban haciendo eso. Ahí empezó muchos años en que José pasó pruebas, ¿verdad? Preguntándose, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me está pasando esto si yo no hice nada? Es como Job, ¿no? Igual que Job estaba en aquella angustia de enfermedad, etcétera, había perdido todo y él preguntó, pero ¿por qué estoy pasando esto? Y sus amigos querían meterle a como de lugares que algo malo tiene que haber en ti, tiene que haber pecado, tiene que haber algo. Y Job decía, pero es que no. ¿Quién me diera que yo pudiera hablar con Dios ahorita y defenderme? Y yo creo que igual era José, ¿verdad? Cuando empezó a padecer grandes cosas en Egipto, preguntándose, pero si no hice nada.
Pero hermanos, qué importante es entender y ver la vida de José, ¿verdad? Que aún en esa situación, mañana tras mañana, por 13 años, ¿verdad? Él no tomó el camino de decir, bueno, Dios me abandonó, pues yo abandono también este camino. Ya me cansé de ser justo, ya me cansé de ser honrado, ya me cansé de ser honesto, ya me cansé de ir a la iglesia y me voy a dedicar a perderme, ¿verdad? Porque yo veo que los impíos ni gripe les da y andan haciendo cosas malvadas. Sus hijos tranquilos, en cambio los míos se enferman a cada rato, los míos, etcétera. No, ya me cansé de ser evangélico, ya me cansé de ser cristiano, ya me cansé de seguir a Jesús. José pudo haber agarrado ese camino, ¿no, hermanos? Pero es impresionante que día tras día él hacía lo correcto, como dice la Biblia, ¿verdad? Dice que hagamos todo como para el Señor. Cuando vas a tu trabajo, hagamos todo como para el Señor. Amén. ¿O eres tú de aquellos que vas para el trabajo y vas tarde y llamas por teléfono a un amigo? Ya estás ahí, márcame mi tarjeta vos porque ya voy tarde. Estás robando, ¿no? Pero no estamos haciendo las cosas como para Dios. Pero dice la Biblia que Jehová, varias veces lo dice en la Biblia, que Jehová estaba con José. Amén. Jehová estaba con José. Y seguramente José se preguntaba, pero es que no puedo creer que mis hermanos por todos estos años no le hayan dicho a mi papá la verdad. No puedo creer cómo pudieron guardar ese secreto por tantos años. Alguien tuvo que haber dicho algo. Entonces no entiendo por qué mi papá no me vino a buscar aquí a Egipto. Si llegó a enterarse de que me vendieron como esclavo, yo esperaba que mi papá viniera a buscarme, pero no, ya pasaron tantos años y no vino a buscarme. Eso seguramente eran pensamientos que lo atormentaban, ¿no? Lo que quiero que enfatizar ahorita en esta historia, porque es muy lindo a leerlo, a mí me impacta mucho. Casi siempre al llegar al final de esta historia, mi corazón se quebranta, pero es que es impresionante, ¿verdad? Ver cómo en medio de toda esa incertidumbre, piezas que no encajaban, pero ¿por qué estoy aquí si yo agrado a Dios? ¿Por qué está pasando esto si Jehová está conmigo? Es más, hasta él se recordaba de los sueños que había tenido, ¿verdad? Cuando era niño, cuando era muchacho en su casa, y él se acordaba, pero es que yo miraba todo tan diferente ahora, ¿por qué estoy aquí en este hoyo, verdad? Y hermanos, es algo que usted y yo necesitamos entender hoy. Jehová estaba con él, pero al mismo tiempo Jehová no le decía todas las cosas. ¿Usted cree que el Señor pudo haberle dicho, José, cálmate, tú estás aquí porque yo tengo un plan para ti? No se lo dijo. Él ahí estaba en la cárcel al final, ¿verdad? Que cuando sucedió lo de los sueños del copero y del panadero, entonces y José les dice, bueno, cuando salgan de aquí y se cumplan la interpretación que le estoy dando de sus sueños, acuérdense de mí, le dijo al copero, díselo a Faraón, porque al panadero le dijo, a ti te van a cortar la cabeza, lo van a matar. Y así sucedió, mataron al panadero y el copero fue restituido a su lugar, y dice la Biblia, y el copero se olvidó de José. Se olvidó. Y José quedó esperando, ¿verdad? Tal vez ya mañana, tal vez pasado, tal vez dentro de 3 días, pero nada pasó. Hermanos, como hoy, 23 de junio, ¿verdad? ¿Qué tiene en especial 23 de junio? Bueno, para algunos tal vez sí. Si usted pone en Google ahí qué sucedió el 23 de junio, salen muchas veces cosas tremendas que sucedieron, ¿verdad? Pero
Generalmente ahorita. ¿Qué es 23 de junio? Un día X, un domingo más. Vas a salir de aquí, tal vez vas a ir a comer tacos allá afuera y después te vas a ir a descansar temprano porque tienes que madrugar y irte al trabajo. Un día más. Un día común y corriente. Pero cada día común y corriente, José lo vivía con un corazón recto. No importaba que el copero se había olvidado de él. Fueron los últimos años en la cárcel, los últimos meses, digamos, fueron bien angustiosos porque era como, tal vez aquí voy a morir en la cárcel, ¿verdad? No miro luz en el camino, no se ve nada, no se ven estrellas en el cielo, está todo oscuro. Hermanos, un día cualquiera era también el día que Zacarías entró al templo, en Lucas 1, ¿verdad? Era un día común y corriente. Ya un hombre que iba terminando su periodo de sacerdote, ya era grande de edad, pero era un día como muchos días que él había vivido. La única excepción ese día que le cayó en suerte que él era el indicado de entrar al templo a ofrecer el incienso, ¿verdad? Era la única diferencia ese día. Zacarías dijo, bueno, pero él ya había dejado atrás, no sé cuánto había él olvidado, tal vez no lo había olvidado mucho, ¿verdad? Porque yo pensaba Zacarías como sacerdote, ya va a terminar su tiempo de ser sacerdote, ¿verdad? Porque a determinada edad tenían ya ellos que salir, y seguramente sus compañeros también estaban en la misma edad y también ya iban llegando sus últimos días como sacerdote, pero esos compañeros tenían sus hijos ministrando ya como sacerdotes también, y él no tenía nadie. Él iba a salir del sacerdocio y no iba a haber un heredero de él en el ministerio, ¿verdad? O sea, también era un tiempo difícil para Zacarías, pero era un día común y corriente. Pero él se mantuvo fiel, se mantuvo con su esperanza puesta en Jehová, ¿verdad? En que el Señor sabe lo que es mejor. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Ese día común y corriente se volvió el día en que el Señor le iba a responder su oración y le iba a anunciar la venida de Juan Bautista, ¿verdad? ¿Qué eslabón más importante en esa cadena, no? Juan Bautista. Pero este Juan Bautista, que a través de él iba a ser preparado el camino de la venida del Mesías, era el producto de un hombre y una mujer, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth, que aún en medio de la esterilidad, de burlas, de desánimos, de tantas cosas, ellos permanecieron siendo fieles. Preguntémonos, ¿será que nosotros hubiéramos soportado eso? O antes de que llegara la edad de renunciar de ser sacerdote, hubiéramos dicho, ya no. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? Pero qué lindo, ¿verdad? Y por su lado, Jacob, también él, por los 13 años también estuvo llevando el luto en su corazón, ¿verdad? De la pérdida de su hijo. Jacob nadie le dijo tampoco, sus hijos no le contaron la historia, él se quedó con la idea de que una bestia había matado a su hijo en el campo. ¿Por qué lo mandé a Siquem? Es que si no le hubiera dicho que fuera, y yo no sé cuánto sufrió el pobre Jacob, pero sí sufrió mucho la pérdida de su hijo. Y Jehová estaba con Jacob. Amén. ¿No cree usted, hermano, que era justo preguntarse, si Dios está conmigo, ¿por qué no sé entonces la razón o el propósito por el cual estoy pasando por esta prueba? ¿Usted cree que eso es justo preguntarlo? Si Dios está conmigo, como dice la Biblia ahí, que Jehová estaba con José, ¿verdad? No es justo preguntar, pero entonces si Dios está conmigo, ¿por qué no sé? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto de enfermedad?
¿Por qué estoy pasando esta prueba económica? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué perdí mi esposa? ¿Por qué perdí mis hijos? ¿Por qué? ¿Acaso no debería yo saber la razón? Si es que Jehová está conmigo. No, hermano, Satanás es el que te va a decir al oído: hey, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Satanás sí te va a decir eso. A ver, ¿dónde está tu Dios? Ahorita que te miro ahí ahogándote en esa prueba, ¿dónde está tu? Es Satanás el que hace eso. Amén. O sea que yo creo que tal vez no es correcto preguntar eso, ¿no? Tal vez es mejor, como dice la Biblia, que todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo como para el Señor. Cada día. Cada día. Así podemos retroceder. Entonces ahorita lo que hemos hablado, imaginemos a cada uno. David, cada día, David huyendo de Saúl, pero él cada día se mantenía. David no sabía en cuánto iba a durar esa aflicción, ¿verdad? Zacarías, José, pero cada día ellos fueron fieles. Y eso es lo que para nosotros en esta tarde, hermanos. Tú y yo somos instrumentos, no sabemos en qué momento Dios va a necesitarnos, pero necesitamos ser fieles cada día, esperando a Él, adorándolo a Él, dándole gloria a Él. Por eso es que cuando vemos en Hechos a Pablo y a Silas adorando a Dios en medio en la cárcel, ¿verdad? Con sus espaldas llagadas por los azotes y sus pies en el cepo y sus manos estaban ahí encadenados en lo más profundo de esa cárcel, que seguramente no era como una de las cárceles de hoy, ¿verdad? Ha haber sido una cárcel apestosa y oscura y húmeda, y usted puede imaginar. Porque ¿qué puede hacer todos los que estuvieron antes ahí en el cepo? Si poder moverse y con necesidades, ¿verdad? Era una cosa horrible, pero ellos ahí en esa situación estaban adorando a Dios. Y fue cuando el lugar tembló y las puertas se abrieron, las cadenas, los candados se soltaron, ellos todos fueron libres ahí. Pero es lo que Dios espera, ¿no? Amén. Así que finalmente, hermanos, vemos en este relato que cuando le llegan a decir a Jacob, ¿verdad?, que tu hijo vive, mira, aquí traemos todo lo que mandó, ¿verdad? Porque José mandó a traer a Jacob. Usted sabe la historia en Génesis, capítulo 45, capítulo 46. Y Jacob no lo creía, ¿verdad? Porque le estaban diciendo que José está vivo y es el señor de Egipto. Él es un hombre importantísimo y tiene mucho dinero. Y Jacob no lo captaba. Y cuando vio todo lo que José había mandado, ¿verdad? Carros y animales y mucha comida y abundancia y todo. Y a decirle, dice José que vengas, que él te está esperando, Cuando al fin Jacob captó, ¿verdad?, que de verdad José vivía, dice, es el capítulo 45, verso 28 de Génesis. Mire cómo dice allí, capítulo 45, verso 28. Entonces dijo Israel, ¿verdad? Ese es Jacob. Cuando todos va a decir, pero papá, créenos, nosotros lo vimos, nosotros lo abrazamos, él mandó estos carros. Cuando Jacob captó que sí José estaba vivo, él grita y dice aquí, ¡basta! José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera, dice, ¿verdad? Es lo que Jacob expresa ahí en el capítulo 45, verso 28. Y entonces Israel salió corriendo a encontrarse con José, ¿no? ¿O no? ¿O no es eso lo que dice la Biblia, verdad? A mí me impresiona mucho eso, y ojalá que usted y yo, hermanos, porque no es lo mismo leer la Biblia como la letra que mata, cuando la leemos y el Espíritu Santo la mete en nuestros corazones, ¿verdad? Nos la da como alimento. Es diferente, ¿verdad? Porque el corazón de uno se recibe esa comida, porque aquí dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. No se fue para Egipto, se fue a Berseba
y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Amén. ¿Por qué hizo Israel eso, hermanos? ¿Por qué hizo Israel eso? Yo miro dos razones. Una, para mí, era lo primero era darle gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Y no correr en pos de lo que Dios da, y no importa si Dios no está en el asunto, ¿verdad? Israel fue, y en lugar de, él tenía mucho, obviamente, ¿verdad? Él dice, y yo voy a ir y voy a ver a José antes que muera, pero primero hizo un sacrificio, ofreció sacrificio a Dios, una expresión de entrega, de gratitud, ¿verdad? Amén. Pero segundo lugar, yo creo que Jacob llegó y le dijo, Señor, esto está muy lindo, está impresionante, ¿verdad? Pero ir a Egipto, como que no. Mucho José puede estar allá y ser el rey, ahora ahí en Egipto, el hombre más importante después de Faraón. Y otra cosa es que es en Egipto. Amén. Qué corazón, ¿verdad, hermanos? Pidamos al Señor tener un corazón así, hermanos. Y no solamente andar en pos de lo que nuestro corazón tanto anhela, y cuando está, nos olvidamos de Dios y nos tiramos de cabeza, ¿verdad? A aquello. Muchas veces, tal vez solo es una prueba para ver qué es lo que en realidad nosotros amamos, ¿verdad? Pero mire qué impresionante, a mí me llamó mucho esto la atención, me tocó mi corazón, porque dice que entonces Dios le habló a Israel en ese día, allí en Berseba, ¿verdad? Eso quiere decir, cuando leemos eso en la Biblia, en Génesis, muchas veces, en la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, quiere decir que el Señor no se les manifestaba todos los días, ¿verdad? Era, hermano, imagínese, desde cuando Dios no le hablaba, antes de que José se hubiera perdido, ¿verdad? Para con su papá hubiera muerto, Dios no le habló a Jacob. Dios no se le manifestó a Jacob. O sea, no era aquello que cada semana, cada día tenían ellos un encuentro. Por eso es que le he insistido que cada día que nos levantemos, hermanos, veamos que su misericordia es nueva, y también nosotros entonces, digamos, caminemos con esa misericordia nueva rectamente, agradando a Dios. No importa que sea un día común y corriente como todos. Hoy un domingo corriente como todos. Pero puede que hoy sea un día especial para ti. No sabemos. Ese día Dios se le manifestó a Israel. Dice ahí en el verso 2, en visiones de noche. Y Dios le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, estoy leyendo Génesis 46, verso 2. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto. Por esa respuesta que yo creo que era una de las razones por las que Jacob fue a ofrecer sacrificios, porque estaba preocupado ir a Egipto, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Verso 4, mire qué lindo esto, hermanos. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Amén. Hermanos, Dios nos está escogiendo a todos para ciertas obras, instrumentos, para cierta participación en su plan. Pero necesitamos que Él vaya con nosotros y no adelantarnos, no hacerlo según nuestra idea, solo porque Dios ya nos dijo. Dios me dijo que yo iba a ser pastor, así que ¿quiénes quieren irse conmigo, verdad? Y dividen la iglesia. ¿Entienden? No, hay que esperar. Hay que esperar en Dios. Y el Señor, porque cuando hacemos las cosas según Dios, Él va a decir, yo voy contigo. Y si Dios va conmigo y allá hay una tormenta, no importa. Si allá hay un valle de sombra de muerte, no importa, porque Jehová va conmigo, ¿verdad? Y yo te haré volver. Y esto, mire, y dice, yo lo puse aquí hasta con
letras más negritas. Y la mano de José va a cerrar tus ojos, le dijo el Señor a Jacob ahí en esa visitación, ¿verdad? ¿No creen que ustedes que Jacob le pudo haber dicho: Señor, tú lo sabías? Sabías que José estaba vivo, ¿verdad? Y todos estos 13 años me tuviste sufriendo, ¿o no? Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, hermanos. Y tal vez, y lo más seguro es que nosotros ahorita no sabemos por qué estás pasando una prueba, por qué estás pasando una enfermedad, por qué estás pasando esto o lo otro. Dios lo sabe, tú no lo sabes, yo no lo sé, pero confiemos en que somos parte de un plan que Dios tiene definido, y va a venir el día, quizás, en que vas a saber por qué fue esto, por qué fue aquello, por qué Dios lo permitió de esta manera o de la otra. Amén, hermanos. Ruth vivió una vida preciosísima. Es una mujer pero piadosa, ¿verdad? Siendo moabita. Pero ella nunca supo cuál era el plan que Dios tenía para ella en el plan eterno. Imagínense, ser ella de la descendencia del rey David y por ende del Mesías. Ella no sabía nada. Ella solo vivía su vida, como dice el himno, ese coro, ¿verdad?, cristiano, que dice un día a la vez, ¿verdad? Ella vivía un día a la vez, la misma Ruth, piadosa, temerosa de Dios, haciendo siempre lo que en su corazón el Espíritu le hacía sentir era lo correcto. Esa era Ruth. Ella no lo hacía pensando: es que un día yo voy a llegar a ser madre en Israel, ¿verdad? No. Entonces, hermanos, vivamos así. Vivamos así. Dios nos ha escogido como instrumentos, ¿verdad? Amén. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Por eso hoy cantábamos ese coro, ¿verdad? Él se compadece de nosotros, hermanos. Él nos ve. ¿No cree usted que Dios se compadecía de Jacob? 13 años llorando a su hijo, noches enteras sin sueño, pensando: pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mandé ese día a mi hijo a la muerte? Y Dios, viendo eso, se detenía para no decírselo, porque si no se iba a arruinar el plan de Dios, ¿verdad? Dios tiene un plan. Igual miraba Dios a José en la cárcel, día tras día, pasando. A veces eran días donde José se levantaba muy animado, y seguramente había días que se levantaba: Señor, dame la gracia, ¿verdad? Y Dios no le dijo nada a José. ¿Por qué no le dio un sueño y le dio a entender lo que estaba pasando? No, lo pasó por la prueba. Así ahorita Dios nos está viendo. Amén. Hermano, Dios está contigo, como dice aquí la Biblia de José, de Jacob, de Ruth, de David. Dios está contigo. Pero no siempre Dios va a decidir decirte todas las cosas. Él no va a decirte todo. Por eso no sabemos. Pero podemos confiar en aquel que murió por mí. Podemos confiar en aquel que derramó su sangre por mí, que se compadece de verme aquí con dudas, no entendiendo por qué estoy pasando este valle. Pero confiemos en Él, hermanos. Amén. Confiemos en Él, que el día viene en que vas a ser usado como un instrumento en ese plan divino, ¿verdad? Él va a agarrarte como aquella piecita del rompecabezas que falta en esta área, y Dios va a decir: bueno, ahora es el momento, y te va a poner en el lugar. Amén.
Cantemos otra vez entonces, sumo sacerdote. El Señor es misericordioso. Yo quiero confiar en Él. Y como dice otro coro que cantamos también aquí, y donde Él me plante, ahí yo quiero florecer. Donde Él me plante, ahí quiero fructificar, ¿verdad? Así era José. Lo llevaron de la casa de Potifar, fructificó. Lo llevaron a la cárcel, fructificó. Lo sacaron de la cárcel, le fructificó más, ¿verdad? Hermanos, donde me plantes, yo quiero ahí dar fruto para ti, Señor. Amén.